¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Esta es una pregunta que se han hecho muchos cristianos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es la voz de Dios? Hay muchas voces que resuenan en nosotros. Está la voz del mundo, tu propia voz, la voz de Satanás y obviamente la voz del Espíritu Santo. Así que quiero recomendarte básicamente 3 cosas para que tú puedas reconocer la voz de Dios. Lo primero es que tengas un encuentro con Cristo, que lo conozcas como tu Señor y tu Salvador, que tengas esa revelación, número 1, de quién es Él, número 2, de tu propio pecado, que te rindas a Él y experimentes el nuevo nacimiento. Jesús dijo en Juan 10:27 que sus ovejas oyen su voz y la siguen. Y de hecho dice que no oirán la voz de los extraños. Así que lo primero es nacer de nuevo, es tener esta relación personal con Cristo. Muchas personas, o tú o alguien más, puede querer oír la voz de Dios sin conocerlo como Señor y Salvador. Y eso no es posible porque hay mucha confusión. Por otra parte, y es algo muy importante, es que tú estudies la palabra de Dios, que tengas esa revelación de todo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios siempre es consistente con su palabra. Él va a hablar lo que se alinea a su voluntad revelada y nunca va a salirse de ese orden que Él mismo prescribió. Tenemos 66 libros en la Biblia y todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir al hombre de Dios a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el que tú estudies la palabra consistentemente, el que meditas en ella, es un elemento que te va a dar como ese parámetro para saber que lo que tú estás escuchando es la voz de Dios. En tercer lugar, algo muy importante, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, es que tú te transformes. Pablo dice, no se conformen a este siglo o a este mundo, que no seas presionado por el mundo, sino que te transformes a través de renovar tu entendimiento para que puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que el hecho de que tú apliques la palabra, el que cambies tu manera de pensar para que te alinees a la voz de Dios, te va a permitir reconocer precisamente la voz de Dios. Satanás a veces, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Así que Satanás puede mezclar verdad con mentira, puede sonar muy convincente, muy pacífico, pero él es mentiroso, dice la Biblia, y padre de mentira. Por eso es tan importante el que tú puedas renovar tu mente con la palabra para que puedas entonces comprobar lo que es la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, pero no reconocen esa voz del Señor. Otro aspecto importante también para reconocer la voz de Dios sería el que tú tengas autoridades en tu vida, líderes, mentores, pastores que te puedan ayudar, porque dice la palabra del Señor que en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo te animaría que cada vez que tú sientas que Dios te está diciendo algo, puedas, aparte de contrastarlo o comprobarlo con la palabra de Dios, también tengas personas de buen testimonio y de madurez espiritual que puedan constatar que esto que tú sentiste, que fue la voz de Dios, realmente se alinea a la voz de Dios, porque uno pues puede confundirse. La Biblia dice que Dios puso pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros para que puedan instruir al cuerpo de Cristo. Así que yo te animo a que estés bien conectado con el cuerpo de Cristo para que puedas reconocer su voz. Hay veces que uno puede sentirse muy emocionado, muy, movido por cierta cosa, pero que puede ser algo que no es la voluntad de Dios. Así que te animo a que reconozcas estos aspectos para que siempre camines en medio de la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces no es fácil, la voz de Dios a veces no es fácil, a veces contradice nuestra manera de pensar, contradice nuestras ideas, nuestros motivos, nuestras metas, y por eso es importante que podamos reconocer la voz de Dios para asegurarnos que estamos caminando en su voluntad. Si tú te has desviado en un momento de la voz o de la voluntad de Dios, bueno, siempre hay oportunidad de que te arrepientas, te realinies
y vuelvas al camino para hacer lo que Dios te dice. Así que yo te recomiendo que siempre busques reconocer la voz de Dios y caminar en la voz de Dios para que veas el reino de Dios en tu vida y en los que te rodean. Así que nos vemos la próxima vez y gracias por estar conectados con nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.